Hola, buen día. Vamos a comenzar las clases de las glándulas del aparato digestivo. Y esta la clase vamos a tratar de abarcar lo más que podamos en el contenido del día de hoy, empezando a hablar con glándulas salivales, luego hablamos un poco del páncreas y si nos da tiempo, pues hablar del hígado. Entonces, vamos a recordar nada más las glándulas del aparato digestivo, solo para que tengamos este concepto general, ¿verdad? A nivel de la cavidad oral tenemos las glándulas salivales. Recordemos que las glándulas salivales eh, pueden ser glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores las conocemos, que serían entonces la glándula parótida, que está más o menos por esta zona. Luego tenemos las glándulas submaxilares por acá, que están en el área submaxilar, por eso su nombre. Y la otra sería la glándula sublingual, que se encuentra justo en el piso de la boca, y cada una de estas tiene funciones específicas. Luego tenemos las glándulas salivales menores, como por ejemplo las que encontramos en el paladar, ¿verdad? Que son glándulas conocidas como glándulas de von Ebner, así como las de von Ebner que encontramos en la lengua, o las otras glándulas en general, ¿verdad? Que hemos venido estudiando cuando estudiamos cavidad oral. Luego hablamos de otras glándulas de mayor tamaño, como por ejemplo el hígado, el páncreas, que son los principales órganos anexos del sistema digestivo. Y también se menciona la vesícula biliar como una bolsita que sirve para almacenamiento de la bilis, que es sintetizado obviamente a nivel del hepatocito en el hígado. Entonces todo esto lo vamos a ver a grosso modo y vamos a decir que de manera general las funciones de las glándulas en el aparato digestivo son lubricar, proteger, eh, crear sistemas para la digestión y para la absorción de los nutrientes. Recordar esto lo vimos el primer parcial, así que vamos a hacer un repaso también de algunas estructuras que ustedes ya conocen. Por ejemplo, bueno, recordar que la estructura general de una glándula, usualmente una glándula nosotros la vamos a dividir en lóbulos, que ya sea por ejemplo el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho o un lóbulo principal, lóbulos anexos, etcétera, ¿verdad? Todos estos son lóbulos de manera general, pero nos vamos a ir desde la parte más pequeñita. Si ustedes recuerdan, estudiamos los acinos. Los acinos, entonces, pueden ser acinos de secreción serosa, acinos de secreción mucinosa o acinos mixtos. Y esto hay ciertas características y las vamos a mencionar más adelante. Sí, recordarles de que las células acinares usualmente son células que tienen forma piramidal y que a su región basal van a tener una membrana basal, obviamente, ¿verdad? Donde está esta lámina basal que tiene los componentes de la lámina basal, como ya lo hemos estudiado también en el primer parcial. Las células mioepiteliales también las podemos encontrar en las porciones secretoras de estas glándulas y recordar que estas células son células que sí tienen características epiteliales, pero a estas características epiteliales les agregamos las características de contracción. Así que tienen la capacidad de que al contraerse liberan el producto de secreción de este acino distal que posteriormente pues va a pasar a un conducto, ¿ok? Este conducto se llama conducto intercalado. Los conductos intercalados usualmente están revestidos por un epitelio cúbico bajo y que también van a tener células mioepiteliales en su transición de membrana basal. Entonces vean ustedes que es importante que sepan que estos dos lugares son los lugares donde vamos a localizar principalmente las células mioepiteliales. Luego del conducto intercalado se van a formar en algunas ocasiones conductos estriados, ¿ok? Los conductos estriados, pues característicos de las glándulas salivales, de algunas, no de todas, ¿verdad? Principalmente de la submaxilar, va a caracterizarse porque tiene un epitelio de revestimiento que es cúbico acilíndrico. Luego, estos conductos estriados van a continuar aumentando de tamaño, ¿verdad? A medida se van unificando con otros conductos para formar estos conductos intralobuliares. ¿Qué quiere decir intralobuliar? Que está sacando el contenido de secreción de qué? De un lobulillo. Entonces, este conducto intralobuliar es el conducto que ven ustedes que saca el producto de secreción de todo este lobulillo. Entonces, estos serían los componentes de un lobulillo. ¿Cuáles son los componentes del lobulillo? Son el acino, el conducto intercalado, el conducto estriado y el conducto intralobuliar. ¿Ok? Recuerden que el conducto estriado lo encontramos en las glándulas submaxilares. Bueno, luego cuando se unen dos conductos intralobuliares van a formar un conducto que se encuentra entre los lobulillos, entonces por eso se conoce con el nombre de conducto interlobuliar y en este
usualmente vamos a encontrar un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, sin más características adicionales. Entonces, pues básicamente se encarga de recoger el producto de secreción de cada uno de estos lobulillos para posteriormente llevar y drenar a otro conducto que se llama conducto lobular. El conducto lobular ya es prácticamente este conducto que ha recogido el producto de secreción de cada uno de estos lobulillos, vean ustedes, y lo lleva entonces a este conducto lobular o lobar, ¿verdad? Estos conductos lobulares usualmente están revestidos por un epitelio cilíndrico estratificado, ¿ok? Aquí ya podemos tener dos o más capas de células, pero la capa de células superficiales usualmente es una capa de células cilíndricas, y esto no lo olviden. Luego estos conductos lobulares en algunas ocasiones pues se pueden continuar para formar conductos principales o dos conductos lobares pueden unificarse para formar estos conductos principales, ¿ok? Como lo encontramos, por ejemplo, a nivel de las glándulas salivales o en el páncreas. Entonces vemos ahora las características morfológicas de cada uno de estos tipos de células. Recordar las células serosas, las células mucosas y las células estriadas. Estas células estriadas las encontramos principalmente a nivel del conducto estriado. Veamos entonces que las células mucosas usualmente tienen estos núcleos que tienen localización basal, usualmente tienen estos bordes que son muy irregulares, que normalmente tienen EU y heterocromatina. Están rodeadas inmediatamente hacia afuera por retículo endoplásmico rugoso. Hay múltiples aparatos de Golgi que se encuentran en la región intermedia. Y por último tenemos podemos decir que son gotículas o que son gránulos secretores, pero que contienen abundante producto mucoide. Este producto mucoide, cuando está dentro de la célula, recibe el nombre de mucinógeno. Pero obviamente al liberarse y al hidratarse, pues va a producir la mucina. Las células serosas son células pues, similares a las células mucosas, pero con la diferencia de que estas van a tener abundante retículo endoplásmico rugoso que rodea el núcleo de las células y esta usualmente da una coloración basófila conocida comúnmente como ergastoplasma. Luego tenemos un aparato de Golgi no tan desarrollado como en las células mucosas, pero sí está presente y obviamente tenemos todos estos gránulos que son gránulos secretores que usualmente los conocemos con el nombre de gránulos simógenos. ¿Ok? Estos gránulos simógenos casi siempre tienen productos proteicos ricos en proteínas. Y muchas de ellos son enzimas que ayudan a los procesos de digestión, principalmente a nivel del páncreas, por ejemplo, o de las glándulas salivales. Recuerden que este retículo endoplásmico rugoso es ergastoplasma y usualmente lo vemos basófilo, ¿verdad? Cuando lo comparamos, por ejemplo, con las células mucinosas que a la tinción de rutina, obviamente esta célula pues va a tener un citoplasma muy claro y este pues va a tener un citoplasma más basófilo y los gránulos con tendencia a verse eosinófilos, ¿ok? Si son en el páncreas, se van a ver eosinófilos y si son en las glándulas salivales, por ejemplo, a nivel de las glándulas submaxilares, usualmente las vamos a ver pues con unos gránulos que son basófilos, ya no son gránulos eosinófilos como los del páncreas. Bueno, la célula estriada es una célula que encontramos específicamente en los conductos estriados. Estas células se caracterizan porque son células que también pueden tener forma cúbica apiramidal, dependiendo la ubicación exacta del conducto, si es un conducto de mediano calibre o un poquito más grande. Pueden ser células cilíndricas también, ¿verdad? Dependiendo el diámetro que tenga el conducto que están formando. Estas células se caracterizan porque tienen pliegues basales que son sumamente contorneados y entonces hacen estos múltiples plegamientos, lugar en el que se van a albergar todas estas mitocondrias, que obviamente la cantidad de estas mitocondrias pues está relacionada a la actividad metabólica que tiene la célula. Entonces vean ustedes que es una célula que tiene muchos transportes de membrana que obviamente intervienen en los procesos de secreción de saliva, por ejemplo, a nivel de las glándulas submaxilares. Bueno, pues también tiene todo el resto de organelos que caracterizan estas células secretoras. Tienen un retículo endoplásmico rugoso, tienen un Golgi desarrollado y se caracteriza porque también tienen una serie de vesículas que se encuentran en el área apical y algunas de ellas también se encuentran hacia el área basal, aunque en este esquema no se representan. Estas vesículas contienen abundante calicreína. La calicreína es una sustancia muy importante que ayuda a degradar cininógenos, que al final lo que van a hacer es que van a producir bradicinina, que es un vasodilatador, que de alguna u otra forma hace que los
vasos sanguíneos que están en el tejido conectivo se dilaten y al dilatarse entonces van a permitir la fuga de material, en este caso de plasma de la sangre, que de alguna u otra forma tienen que atravesar esta célula por todos estos transportes que pueden ser importantes, ¿verdad? Que lo que van a hacer entonces es que van a sacar sodio y al sacar sodio pues van a sacar agua. Entonces por eso estas células estriadas tienen estos pliegues que van a ayudar a sacar el sodio, ¿verdad? En algunas ocasiones, cuando sea requerido, ¿verdad? Cuando no se necesite producir una saliva rica en agua, entonces van a sacar el sodio de la luz de los conductos y lo va a traer nuevamente al intersticio. Ok, eso va a depender mucho del estímulo neurológico pues que sea requerido. Por ejemplo, bueno, tienen pliegues, ¿verdad? Que van a ayudar a sacar sodio de la luz de los conductos por transportes activos, ¿ok? Pueden meter potasio, pueden meter bicarbonato. Entonces, todos estos son transportes que son importantes para modificar la saliva de una saliva primaria y convertirla a una saliva secundaria, que usualmente es una saliva hipotónica. Aquí tenemos las diferencias morfológicas. Estos serían los acinos mucosos y estos serían los acinos serosos, en los cuales identificamos conductos. En ambos identificamos conductos. Recordemos que estos son glándulas exocrinas, pero con las diferencias morfológicas que ya conocemos para cada una de ellas. Entonces vamos a comenzar a hablar en esta clase de las glándulas salivales mayores, para decir, bueno, en conjunto estas son glándulas túbulo-alveolares ramificadas, que son muy especializadas y que se encargan de producir primordialmente la saliva. Entonces la saliva hay que saber que es un producto acuoso, que usualmente se produce en 0.5 litros al día. La glándula submaxilar es la glándula que más produce, vean que aproximadamente produce el 70% de la saliva. La parótida usualmente produce el 25% de la saliva y el resto de las glándulas salivales, ya sean la glándula sublingual, así como las glándulas salivales menores, pues se encargan de producir el resto, el 5%. Uno de los principales componentes de la saliva es una enzima que se llama amilasa. La amilasa es muy importante porque ayuda al inicio de la digestión de los carbohidratos y entonces esto comienza en la boca. Vean ustedes que la boca es el lugar donde comienza la digestión de estos alimentos. Entonces los carbohidratos comienzan a degradarse por acción de la amilasa en la cavidad oral. Bueno, dependiendo del estímulo neural, del sistema nervioso autónomo, la saliva puede modificarse. Vean ustedes, por ejemplo, si tenemos un estímulo simpático, va a hacer que se libere saliva que usualmente es rica en proteínas, entonces es una saliva un poco más densa. Sin embargo, el estímulo parasimpático va a hacer que se libere una saliva que es más rica en agua, es decir, que es una saliva más diluida. Las funciones generales de la saliva son, bueno, ya sabemos, lubrica, protege y digiere. Ya dijimos que digiere por la acción de las enzimas, ¿ok? El contenido enzimático ayuda entonces a los procesos de digestión. A los procesos de protección ayuda principalmente porque la saliva tiene componentes que son componentes bactericidas, como por ejemplo la lisozima y la lactoferrina. Ambos se han considerado pues bactericidas, agentes bacteriostáticos y agentes bactericidas. Y la inmunoglobulina A, que ya sabemos que es un producto, eh, que es un anticuerpo sumamente importante para neutralizar patógenos en las mucosas. Y estos pues son sintetizados por células plasmáticas y de alguna u otra manera atraviesan el epitelio de las glándulas salivales para unirse a la saliva y viajar al lugar donde hacen sus funciones. Y la lubricación, como ya sabemos, ¿verdad? Si es un contenido acuoso, que aparte de ser acuoso tiene moco, entonces esto ayuda entonces para mantener las superficies hidratadas, lubricadas y así favorecer los procesos de fonación y de deglución. Ayuda a poder hablar, a que no se nos pegue la lengua, por ejemplo, el paladar y que entonces el sonido sea un poco diferente o que sea alterado. ¿Ok? Entonces, por eso nos ayuda para la fonación también obviamente a la deglución, ¿ok? Este es el contenido así en general de la saliva. Ven ustedes que el 95.5% de la saliva es agua, aunque ya sabemos que esto también se puede modificar dependiendo del estímulo neural. La mucina, que recuerden que es el moco, ¿verdad? Ayuda básicamente a la lubricación. Los iones, los más importantes son bicarbonato, el fosfato y los cloruros.
El calcio es otro ion muy importante, ¿ok? Que ayuda, bueno, cuando la saliva está saturada de calcio, ¿verdad? En algunas ocasiones, em, dependiendo, pues, la necesidad, pues, podríamos decir de que podría haber una saliva rica en calcio, una saliva baja en calcio, esto dependiendo de las necesidades metabólicas del cuerpo y de si hay o no hay requerimientos. La amilasa, pues, ya sabemos que es una enzima que se encarga de la digestión de los hidratos de carbono, principalmente del almidón, para romper estas cadenas largas de carbohidratos dentro de la cavidad oral. Otro nombre que recibe la amilasa salivar es la tialina. Este es otro nombre de la amilasa salivar. Tenemos otra molécula que es otra enzima que se llama lipasa lingual y esta obviamente va a ayudar a los procesos de hidrólisis de los lípidos a nivel de la cavidad oral. La lisozima ataca a las bacterias principalmente porque se une a las paredes de ellas y causa alteración a nivel de la permeabilidad, haciendo que las bacterias puedan o sean más susceptibles a las alteraciones de la homeostasis. La lactoferrina también se ha visto que evita el crecimiento bacteriano, así que también es un bacteriostático, un bactericida. Se une al hierro y a componentes, ¿verdad? Del hierro para el metabolismo del hierro. Por eso se le ha dado el nombre de lactoferrina. Bueno, otro componente es la inmunoglobulina A, esto ya lo hemos dicho, ¿verdad? Esto es un anticuerpo que neutraliza virus y bacterias. Bien, las células mucinosas se encargan de sintetizar la famosa mucina, así como el ácido ciálico y los sulfatos, ¿verdad? Los ácidos sulfatos o- o sulfatados, ¿verdad? Que ayudan a crear una especie de película que se encarga de rodear toda la cavidad oral y a esta película la vamos a llamar con el nombre de película salival. Esto es lo que va a mantener la mucosa de la cavidad oral sumamente hidratada. ¿Ok? Esta película salival es una capa que se va a encargar de modular la unión de las bacterias a la superficie oral y usualmente esta se debe de estar eh, recambiando para evitar el sobrecrecimiento o la sobrecolonización bacteriana. ¿Ok? Entonces, bueno, aparte de eso, va a formar complejos con otras proteínas que se encuentran presentes en la saliva para, dependiendo de las funciones que se quieran realizar, pues vamos a decir que se puede adherir, ¿verdad? Es una película, es una capa pues sumamente cambiante, ¿verdad? No es algo que está completamente adherida y que ahí va a estar haciendo nada, sino de que es algo que normalmente está circulando, está cambiando. A medida, por ejemplo, se está secretando un producto de secreción en la cavidad oral, ya sea en la lengua, ya sea en el paladar, las células que secretan moco, principalmente las células mucinosas, pues van a estar liberando este material, ¿verdad? Para formar esta película salival. Y bueno, aquí es lo que tenemos, solo para decir, la glándula submaxilar es una glándula que va a estar constituida por acinos, usualmente son acinos serosos, pero podemos identificar también muchos acinos mixtos, ¿ok? Muchos acinos mixtos. Entonces, esta es una característica de la glándula submaxilar, identificar acinos mixtos. La glándula sublingual se caracteriza porque está constituida exclusivamente por acinos mucinosos y la glándula parótida se caracteriza porque va a estar constituida exclusivamente por acinos serosos. Entonces, este es un esquema muy bonito, muy representativo, que nos dice cuáles son los tipos de signos que van a caracterizar cada una de estas glándulas. Entonces, así tienen que recordarlo y así tienen que memorizarlo. El resto de estructuras pues va a ser similares con la diferencia de que las glándulas submandibulares o submaxilares pues obviamente van a tener los conductos estriados, ¿verdad? Que ya dijimos que ayudan obviamente a los transportes de membrana que tenemos en este nivel, ¿verdad? Para modificar las concentraciones de la saliva. Algo que quiero ir viendo y que tienen que ir conociendo es que estos acinos mixtos tienen el componente central, es un componente mucinoso, pero forman una especie de semiluna que se llama semiluna de von Ebner. La semiluna de von Ebner está constituida por células exclusivamente serosas que van a liberar su producto de secreción a unas especies de canalículos intercelulares y a través de ellos el producto de secreción serosa va a llegar a la luz de los acinos
en este caso del acino mixto, ¿verdad? De la glándula submaxilar. Bien, la producción de saliva tiene una serie de pasos, ¿verdad? El primer paso es el producto de secreción de la saliva y dependiendo del estímulo, ¿verdad? Si es un estímulo simpático o parasimpático, este va a inducir a la producción de ciertas sustancias. Entonces ven ustedes que a nivel del acino, la glándula salival, se van a liberar moléculas como por ejemplo las enzimas, ¿verdad? Que van a ser producto de secreción de los acinos. Las mucinas también van a ser liberadas a nivel del acino, dependiendo del tipo de acino. Todas estas proteínas que pueden ser proteínas ricas en prolina, cistatinas o histatinas, ¿ok? También pueden ser liberadas a este nivel. Las células plasmáticas usualmente se encuentran cerca de los acinos y es a través del acino donde va a ocurrir la transitosis de la inmunoglobulina. Recuerden que tiene que viajar en forma de dímero para llegar a la luz del acino y posteriormente ser liberada en el producto de secreción. A este nivel también identificamos abundantes transportes activos y pasivos dependiendo, ¿verdad?, de la molécula que se está modificando. Entonces, de esta manera, pues es como llega a la luz, ¿verdad? A nivel del acino, todo esto se va a estar liberando a nivel de las células acinares. Luego tenemos un conducto, el primer conducto, que es el conducto intercalado, que es un conducto pequeño, usualmente es corto. Este conducto intercalado usualmente va a conducir saliva que se llama saliva isotónica, que cuando la comparamos con la osmolaridad de la sangre, pues va a tener una osmolaridad muy similar, entonces por eso vamos a decir que es una saliva isotónica. Pero cuando llega el conducto estriado, vean ustedes que la saliva se puede modificar y dependiendo la necesidad, dependiendo lo que está ocurriendo, la calicreína puede hacer de que ésta se modifique. En algunas ocasiones, la calicreína va a salir al tejido conectivo y aquí entonces en el tejido conectivo, en la lámina propia de este epitelio, hacia la membrana basal, va a hacer que el cininógeno se convierta en bradicinina y la bradicinina es un potente vasodilatador entonces que va a traer mayor flujo sanguíneo al área de los conductos estriados y va a permitir que esta sangre, ¿verdad?, permita la fuga del plasma y que ésta llegue obviamente, al conducto estriado. Entonces puede causar o puede producir una saliva que ya no va a ser eh, tan isotónica, sino que va a ser más hipotónica, ¿verdad? También es importante que sepan que a nivel de los conductos estriados, esta, estas células pueden liberar bicarbonato y a través de estas células también se pueden dar los procesos de transitosis que permiten el paso de la inmunoglobulina a través de estas células epiteliales, pero recuerden que esto ocurre a través de transitosis. Este bicarbonato es sumamente importante porque es un amortiguador del pH de la cavidad oral. Y esto tienen que recordarlo y tienen que saber que se da principalmente a nivel de las glándulas submaxilares. Entonces, todo este producto de secreción posteriormente va y sale a la boca y forma la famosa película. Recuerden que esta es una capa que tiene mucha mucina, ¿ok? Que tiene otras proteínas, como por ejemplo estas proteínas también se unen para formar esta película que no solamente protege la mucosa, sino que también protege los dientes. Se ha visto que hay una molécula como por ejemplo las histatinas que de alguna u otra forma inhiben el crecimiento de un hongo que se llama Candida albicans. ¿Okay? La Candida albicans es un hongo que vive normalmente en las superficies corporales, así como en las mucosas, principalmente la mucosa de la cavidad oral, en algunas mujeres en la mucosa de la cavidad vaginal. Esta no debe de proliferar, porque si prolifera entonces causa síntomas y manifestaciones clínicas de una enfermedad que se llama candidiasis. Pero en este caso, ¿verdad? Si se detiene, entonces la cándida puede ser que existe en la cavidad oral, pero no está proliferando ni causando ningún tipo de enfermedad. La disfunción de las glándulas salivales se ha visto relacionada a crecimiento de este hongo, así como también a sobrecrecimiento de la flora microbiana a nivel de la boca, principalmente del Streptococcus mutans, que de alguna u otra forma va a causar caries dentales, ¿verdad? Así como otro tipo de infección o inflamación a nivel de la cavidad. Entonces vamos a comenzar a hablar de cada una de estas glándulas. Empezamos por la glándula parótida, es la glándula de mayor tamaño, pero a pesar de que es la de mayor tamaño, solamente produce el 25% de la saliva. Se encuentra cerca del ángulo de la mandíbula, sobre el músculo
macetero y usualmente está cruzada por el nervio, el séptimo par craneal. Está rodeado por una cápsula que casi siempre la vamos a ver como un tejido conectivo denso y regular, que a su vez va a dividirla y va a formar estos lóbulos, que son lóbulos pequeños, entonces van a ser conocidos con el nombre de lobulillos. Estos lobulillos a su vez van a formar una especie de septos o tabiques de tejido conectivo que los van a separar de otros lobulillos. Entonces de esta manera va a formar el estroma. El estroma casi siempre va a estar a este tejido conectivo que forma este estroma, casi siempre va a cambiar o va a transidir a un tejido conectivo laxo-areolar que muchas veces va a tener adipocitos. Así que este estroma, vean ustedes que es muy característico la presencia de adipocitos. Estos septos o estos tabiques de tejido conectivo, entonces, primero van a dividir el órgano en lóbulos y posteriormente en lobulillos. Bueno, el producto de secreción, ¿verdad? Se puede modificar con la calicreína y usualmente llevado al conducto terminal, que casi siempre va a desembocar a nivel del segundo molar superior de cada uno de cada lado, ¿verdad? A través de un conducto que lo han llamado conducto de Stensen, aunque en algunos otros libros lo conocen como conducto de Steno, ¿verdad? Y así es como lo vemos en la histología. Usualmente encontramos puros acinos serosos, que es la característica más importante. Todos estos acinos serosos. Estos acinos serosos, recuerden que van a tener gránulos imógenos, que en esta ocasión también se van a ver basófilos. ¿Ok? Se van a ver estos puntitos basófilos. Los núcleos van a tener tendencia a estar en la región basal y va a haber un ergastoplasma, aunque en la parótida no es tan marcado como en el páncreas. Y obviamente vamos a identificar los conductos que van a tener los diversos tipos de epitelios según el conducto que estamos conociendo. Y obviamente también vamos a encontrar eh, el tejido adiposo, ¿ok? Tejido adiposo que va a infiltrar la glándula parótida y que en muchas ocasiones esta glándula parótida, principalmente en adultos mayores, pues va a estar reemplazado casi en su totalidad por tejido adiposo. Aquí lo vemos más de cerca, vean ustedes, esto es un conducto estriado característico, ¿verdad? Que también los podemos identificar a nivel de las glándulas parótidas. Aquí vemos los acinos y aquí se miran muy bonitos los gránulos, que son gránulos imógenos, pero estos gránulos los estamos viendo un poco más basófilos comparados a los anteriores. Bien, la glándula submaxilar va a ser pues muy similar a la parótida, pero vemos que esta usualmente va a tener una cápsula que también va a dividir, ¿verdad? Es una cápsula tejido conectivo denso irregular que también va a dividir el órgano en lóbulos y lobulillos, pero lo que es característico de esta es que no va a tener tejido adiposo así como la parótida, ¿verdad? Lo vamos a encontrar obviamente en la región submandibular o submaxilar y va a estar constituida pues por conductos estriados que usualmente son más cortos que, ¿verdad? Y los conductos estriados que son mucho más largos, ¿verdad? En comparación a la parótida, ¿ok? Estos conductos posteriormente van a ir formando otros conductos hasta que forman un conducto principal que va a drenar cerca del frenillo de la lengua, más o menos acá, y este conducto recibe el nombre de conducto de Wharton. Y en la histología lo que vemos es acinos serosos. Vean que hay acinos completamente serosos que tienen las características muy similares a los pancreáticos, perdón, a los de la glándula parótida. Y vemos que hay también acinos mixtos, ¿verdad? Que tienen una región central que tiene células mucinosas y forma estas famosas semilunas que se llaman semilunas de von Ebner. Recuerden que estas semilunas las observamos eh, principalmente así cerquita de las células mucinosas. Recuerden que estas células mucinosas tienen células piramidales, núcleos basales y que tienen un citoplasma lleno de estos vesículas que tienen mucinógeno. Estas células, en este caso, también podemos verlas, casi siempre tienen forma piramidal, pero las de la periferia pueden ser un poco más aplanadas, así como esta que ven acá. Y tienen núcleos usualmente redondos con abundante eucromatina y tienen estos granulitos que más o menos logramos identificar en estos cortes, que son gránulos simógenos, ¿ok? Y entre estas células se van a formar unas especies de canalículas donde va a ir el producto de secreción de estas células. Recuerden que entonces encontramos en esta, ¿verdad?
acinos serosos, que son predominantes, y tenemos acinos mucinosos, que cuando se combinan con las semilunas forman los acinos mixtos. Aquí vemos un conducto estriado, que usualmente es un conducto muy desarrollado en las glándulas submaxilares. Y bueno, aquí vemos un corte un poco más superficial, vemos un montón de acinos, son puramente acinos serosos, y estos de acá que son acinos mucinosos, pero que tienen obviamente las semilunas, que por esto los caracterizamos como acinos mixtos. La glándula sublingual es una glándula que encontramos en el piso de la boca, por eso su nombre, sublingual. Esta no va a tener una cápsula tan definida porque va a estar entremezclada con el tejido adiposo del piso de la lengua. Vamos a ver que se va a dividir en pequeños lobulillos, ¿verdad? Que son primero lóbulos y después lobulillos. El tejido conectivo que los rodea, pues es un tejido un tanto irregular, pero de alguna u otra forma sí puede dividir los lóbulos y los lobulillos. Cada lobulillo tiene un conducto que aquí, como lo podemos apreciar en la imagen, va a drenar directamente al piso de la boca. Y aquí vemos, estos serían los orificios de cada uno de los lobulillos que van a desembocar directamente al piso de la boca. Aquí en esta glándula los conductos estriados y los conductos intercalados pues van a estar muy poco desarrollados si es que en un caso no están desarrollados. Y bueno, lo que vemos básicamente son acinos mucosos, que va a ser el acino predominante. Por aquí lo vemos que es el que más vamos a encontrar. Em, el acino seroso sí se puede encontrar, pero realmente es un acino em, muy poco concentrado en la glándula submucosa, perdón, en la glándula sublingual. Y vemos que, bueno, también pueden haber conductos, ¿verdad? Y en estos conductos usualmente hay células cerca, hay células inflamatorias, entre ellas hay células eh, plasmáticas que sintetizan IgA. Esta es una representación esquemática de más o menos qué es lo que vamos a observar en estos tipos de glándulas. Por ejemplo, bueno, y valga que aparece este nombre aquí que se llama salivón. El salivón, vamos a decir que es la unidad estructural y funcional de las glándulas salivales y va a estar constituida por un acino y por un sistema de conductos, principalmente un conducto que se llama conducto intercalado, conducto estriado y un conducto excretor. Entonces, cuando comparamos el salivón de los tres tipos de glándulas, vemos que la glándula parótida tiene un acino que es exclusivamente seroso. Vemos que tiene un conducto intercalado habitual, un conducto estriado habitual y los conductos excretores, ¿verdad? No vamos a hacer la diferencia con el resto de las glándulas. Lo que sí quiero que veamos es que la glándula submandibular tiene un conducto estriado mucho más desarrollado, mucho más largo. El conducto intercalado es cortito, usualmente es muy corto en algunas ocasiones, pues es simplemente de transición para llegar al conducto estriado. Y a nivel del acino encontramos predominantemente acinos serosos y hay algunos pocos acinos mucinosos, formando las famosas acinos mixtos. ¿Ok? Y esta es la forma en cómo encontramos a nivel de la glándula submandibular. En el caso de la sublingual, vean ustedes que el conducto estriado y el conducto intercalado, ambos son pequeños, ambos son cortos, ¿verdad? En algunas ocasiones casi no son apreciables. Sin embargo, los acinos pues son muy abundantes, hay muchos acinos mucinosos que se pueden mezclar con algunos pocos, muy pocos acinos serosos, ¿ok? En este caso no van a formar semilunas como en la glándula submandibular. Bueno, recordar que estas células plasmáticas las encontramos en el tejido conectivo que está inmediatamente abajo de la membrana basal y estas células plasmáticas pues van a liberar primero obviamente estas inmunoglobulinas que al unirse a la cadena J van a formar esta inmunoglobulina secretora. Aquí lo vemos, ¿verdad? Este es un monómero de inmunoglobulina. Aquí está la cadena J, que es esta proteína que se encarga de unir los dos inmunoglobulinas para formar el dímero y que posteriormente se van a unir a una proteína de enlace, que es la que lo va a adherir a la membrana basal de las células epiteliales y que va a permitir que éstas atraviesen las células para convertirla entonces en un producto de secreción. Bien, ahora vamos a hablar del páncreas. Esta es otra glándula, pues es muy parecida a la que a la que hemos estudiado. eh, Recordar de que el páncreas
Lo hemos estudiado así como en secciones muy aisladas. Por ejemplo, estamos viendo el primer parcial ejemplos de glándulas acinares, entonces hablábamos del páncreas. Entonces, por eso vamos a decir que el componente exocrino del páncreas es un acino. Pero también hablábamos de las glándulas en acúmulos cuando mencionábamos a los islotes de Langerhans, y este va a ser el componente endocrino de esta glándula. Entonces, recordar esto que es muy importante. El páncreas es una glándula que tiene dos componentes, un componente exocrino y un componente endocrino. Desde el punto de vista macroscópico, este páncreas se encuentra justo en el borde interno o borde central sobre el que gira el duodeno. Entonces va a estar rodeando el páncreas, la cabeza del páncreas va a tener un proceso que va a formar como una especie de pliegue que se llama proceso uncinado y que va a formar posteriormente la cabeza del páncreas. Toda esta región se encuentra entre la primera, segunda, tercera porción del duodeno y va a permitir a través del páncreas la entrada del conducto biliar, ¿verdad? Que va a formar el colédoco y que también se puede unir con el conducto pancreático principal para entonces permitir la salida de secreción de estos dos ductos, ¿verdad? Ya sea el biliar o ya sea propiamente el pancreático. En algunas ocasiones puede haber un conducto pancreático accesorio que va a drenar siempre en la segunda porción del duodeno. Entonces podemos tener esto, ¿verdad? Recuerden que estos dos conductos pueden estar, y lo ideal es que estén en la segunda porción del duodeno, que así como lo vemos en esta imagen. El conducto que siempre va a estar y que es el lugar donde usualmente confluyen estos dos conductos, va a formar la ámpula de Vater. Recuerden que la ámpula de Vater la encontramos directamente hacia el intestino delgado a nivel del duodeno y es una característica que nos ayuda a distinguir el duodeno. Bueno, desde el punto de vista estructural, el componente exocrino representa más o menos entre el 95 al 98% de todo el páncreas. Y lo vemos acá, prácticamente es todo el páncreas. Y solamente entre un 2 a un 5% va a constituir el componente endocrino, es decir, los islotes de Langerhans. Y este componente endocrino es muy importante porque ayuda a regular prácticamente todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? Principalmente con la absorción de la glucosa procedente de la sangre, ¿verdad? Y que esta es procedente a su vez del tubo digestivo. Entonces vamos viendo, aquí vemos el componente endocrino que forma estos glándulas en acúmulo. Si ustedes recuerdan, esto lo mencionamos así el primer parcial. Y aquí luego tenemos los acinos que forman el acino propiamente dicho, ¿verdad? Que es el componente exocrino de las glándulas del páncreas. Saber que este conducto exocrino tiene estas porciones que son acinares o que son alveolares en algunas ocasiones y que tiene esta serie de conductos que son ramificados. Por eso vamos a decir que el componente exocrino es una glándula túbulo-acinar ramificada. Vemos que hay conductos grandes, pueden haber conductos pequeños, pero lo que sí tenemos que saber es que el páncreas tiene una cápsula que es poco definida. Incluso algunos libros dicen que la cápsula no existe, simplemente hay un poco de tejido conectivo que la rodea. Y este usualmente es un tejido conectivo laxo-areolar. Porque es laxo, se dice que no es una cápsula como tal, aunque algunos libros pueden catalogarla como una cápsula de tejido conectivo laxo-areolar. Esta cápsula a su vez va a formar estos tabiques de tejido conectivo que va a dividir primero el páncreas en lóbulos de mayor tamaño, pero que son poco apreciables y que casi siempre sus libros van a decir de que el páncreas va a estar dividido directamente en lobulillos. Y aquí lo vemos. Este es un lobulillo que el corte solamente permite que se vea este lobulillo, pero vemos que hay otros cortes que logran determinar lobulillos de mayor tamaño, así como estos que vemos acá. Y bueno, desde acá vemos que se van observando lobulillos bueno, en diferentes localizaciones, pero lo que sí tienen que identificar es que en estos lobulillos tenemos los componentes exocrinos y por aquí tenemos los componentes endocrinos. Estos, ¿verdad? Los componentes exocrinos, estos que vemos acá, van a formar todo el sistema de conductos excretores, a diferencia de que no vamos a identificar conductos estriados. Este es un órgano, ¿verdad? Compuesto por acinos que no va a tener conductos estriados.
Y aquí lo vemos, ¿verdad? Este más o menos es es un esquema del páncreas exocrino. Vamos a decir que el acino usualmente es un acino seroso. Vamos a decir por regla, es un acino seroso que va a estar constituido por aproximadamente 40 a 60 células piramidales que van a comenzar obviamente, o que van a formar esta estructura redondeada y que no va a tener células mioepiteliales aquí a la periferia, ¿verdad? Y esa es otra característica muy importante del páncreas, que no requiere células mioepiteliales. Y otra característica muy importante es que los conductos intercalados usualmente se forman desde adentro del acino, aquí, a través de estos conductos que se llaman conductos centroacinares y que van a estar constituidos por células centroacinares. Las células centroacinares, así como los conductos intercalados a nivel del páncreas, usualmente son células aplanadas, ¿ok? Células planas en un solo estrato y que van a permitir la liberación del conducto de los gránulos imógenos del páncreas. Esto es muy importante que lo recuerden. Recuerden que los gránulos imógenos casi siempre se van a encontrar en relación a la membrana apical de la célula y el ergastoplasma a la región basal de la célula. Luego tenemos una membrana basal, que es una membrana basal bien definida, y que luego tenemos el tejido conectivo, donde vamos a observar muchos vasos sanguíneos que tienen que ver también con el sistema porta del páncreas exocrino. Y esta es una foto de laboratorio donde vemos los acinos. Aquí vemos la célula piramidal, vemos esta región basal que se mira basófila, el núcleo usualmente es un núcleo redondito, y la región apical que tiene muchos gránulos, que son los famosos gránulos simógenos. ¿Okay? Este es un conducto estriado que tiene tendencia a verse cilíndrico, y pues esta región basal se mira un poco más clara o más rosada porque ahí obviamente vamos a identificar muchas mitocondrias. Ahora bien, esta imagen no corresponde al páncreas, ¿verdad? Recordar que conductos estriados no vamos a identificar en el páncreas. Bueno, sí es importante estudiar qué es un gránulo simógeno. Un gránulo simógeno es un gránulo que contiene material proteináceo, y que estas proteínas usualmente son enzimas. Estas enzimas pueden ser de muchos tipos. A nivel de los gránulos simógenos del páncreas encontramos estos ejemplos. Muchos de ellos los encontramos como enzimas directamente activadas, como por ejemplo la amilasa, que ya dijimos que rompe carbohidratos. Hay otras enzimas, como por ejemplo las ribonucleasas, que ayudan a romper ribonucleótidos, las desoxirribonucleasas, que ayudan a romper desoxirribonucleótidos, así como las lipasas, que ayudan a romper lípidos. ¿Ok? Recuerden que son enzimas hidrolíticas. Pero también encontramos a otros grupos de moléculas que reciben el nombre de proenzimas. ¿Qué quiere decir proenzimas? Quiere decir que estas son enzimas inactivas, que de alguna u otra manera tienen que salir de la célula, salir a través de los conductos y llegar a la luz del duodeno para activarse y ejercer su efecto, ¿verdad? Como por ejemplo el tripsinógeno, la carboxipeptidasa, ¿okay? El quimiotripsinógeno, también se hablan de las elastasas. Junto a estas moléculas está liberando una molécula que se llama inhibidor de la tripsina, que evita que el tripsinógeno se convierta en tripsina y degrade el mismo páncreas. ¿Ok? Hay un problema muy serio cuando no se sintetiza el inhibidor de la tripsina a nivel del páncreas, y es que el tripsinógeno se va a activar cerca de los conductos. Entonces el tripsinógeno va a comenzar a digerir a las mismas células y al mismo páncreas, y esto va a conllevar a pancreatitis. La pancreatitis es la inflamación del páncreas, y usualmente el mecanismo por el cual se desarrolla la pancreatitis es cuando hay activación de estas enzimas y degradan el mismo páncreas. Y bueno, esto en cuanto al páncreas. Entonces vean ustedes cómo el sistema vascular acinar usualmente está constituido por un vaso sanguíneo que después de ramificarse forma capilares, da la irrigación al acino y luego regresa a través de una vínula sencilla, ¿ok? Muy diferente a como lo hace el sistema porta insulino acinar, que después vamos a observar cuando observemos o cuando estudiemos el islote de Langerhans. Esto solo es para recordar un poquito de las funciones, ¿verdad? Y esto ustedes ya lo manejan, ya lo hemos visto en las clases anteriores, las funciones, por ejemplo, de la
colecistocinina o de la secretina, que tienen que ver o que activan, mejor dicho, la producción de ciertas sustancias a nivel de el páncreas, ¿verdad? Recordarles que hay células enteroendocrinas a nivel del duodeno, que dependiendo si, por ejemplo, si es un quimo adecuadamente ácido que se liberó a través del estómago y que llegó al tubo digestivo, específicamente el duodeno, activó a estas células enteroendocrinas para que éstas liberen colecistoquinina y secretina y éstas se unan a sus receptores. Bueno, ya habíamos dicho que la colecistocinina también activaba las contracciones del músculo a nivel del músculo liso de la vesícula biliar, pero vean ustedes que también tiene receptores a nivel de las células acinares pancreáticas y esto entonces va a permitir la liberación de sus enzimas, ¿ok? Entonces esto es un tip muy importante que tienen que recordar. Y en el caso de la secretina, va a activar principalmente células del conducto intercalado para permitir que estas células liberen iones de bicarbonato y liberen agua y de esta manera creen o liberen un líquido que sea líquido alcalino que posteriormente salga al duodeno para amortiguar el pH de las células. Perdón, del quimo, ¿verdad? Que sería el quimo que está ingresando desde el estómago. Bueno, la secreción también del acino va a estar regulada a través de los estímulos vagales. Este estímulo, por ejemplo, la liberación de acetilcolina, va a determinar la liberación, ¿verdad?, de enzimas hacia la luz del acino, ¿verdad? Es otra función importante que tienen que saber a nivel de la secreción del acino pancreático. Y bueno, aquí tenemos más células acinares, ¿verdad? Células acinares pancreáticas. Usualmente tienen esta región basal oscura y la región apical rosada intensa por la presencia de estos gránulos simógenos. Aquí vemos claramente las células centroacinares. Estas células en preparados convencionales realmente no es tan fácil identificarlos. Es más común identificarlos por microscopía electrónica y aquí la vemos. Este sería el núcleo de una célula centroacinar. Y aquí vemos las células acinares propiamente dichas con este montón de gránulos que son los gránulos simógenos. Bueno, el páncreas endocrino en general representa entre el 5 al 2% del volumen del páncreas, pero el páncreas a su vez va a estar constituido en más o menos 1 millón de islotes de Langerhans. Y vamos a tener que este páncreas endocrino va a estar constituido por dos partes importantes. El islote propiamente dicho, que son todas estas células, que usualmente son acúmulos de células que de alguna u otra manera van a estar suspendidas por una red o por una malla reticular, en las cuales identificamos múltiples células, ¿verdad?, que son las células específicas del islote pancreático. Luego tenemos el componente vascular que va a formar un sistema porta que más adelante se lo voy a explicar más detenidamente. Y aquí vemos entonces estos islotes, es muy bonito identificarlos porque usualmente se miran como estos grupos de células que se ven un poco más claras en medio de los acinos pancreáticos. Aquí vemos entonces eh, que la irrigación del páncreas pues es una irrigación un tanto doble. Ya dijimos que existe un primer sistema o una irrigación vascular primaria que es la que va directamente al acino, que es el sistema capilar, que posteriormente se forman estas vénulas y que esto va a llegar después a la sangre venosa, que es lo que usualmente ocurre a nivel del resto de órganos, ¿verdad? A nivel por ejemplo, de los pulmones, a nivel del corazón, en general, ¿verdad? Que siempre va a formar entonces un capilar que posteriormente va a llegar a la sangre venosa. Sin embargo, existe un sistema que se llama sistema porta insulinoacinar. ¿Por qué decimos que es un sistema porta? Porque, bueno, cada islote va a tener una arteriola, que es una arteriola aferente y que obviamente va a estar constituida por capilares, por células fenestradas, así que van a ser células endoteliales fenestradas y que va a formar una serie de sistemas. La importancia de este sistema de fenestras es que adquiere los productos de secreción de estas células, que son las células del islote de Langerhans, y que posteriormente este sistema capilar, vean ustedes que se va a dividir para formar todo un sistema venoso más delgado que también va a contener capilares fenestrados y que va a permitir la dispersión de las hormonas sintetizadas por el islote de Langerhans
a nivel de todos los acinos y de esta manera forma un sistema o una especie de sistema porta que por eso se llama insulino acinar. ¿Por qué? Porque empieza en el área insular, es decir, en el islote de Langerhans, y posteriormente este sistema porta se va a distribuir por el resto de acinos, permitiendo que estos acinos tengan contacto con las hormonas que se han secretado a nivel del páncreas. Y esto es muy importante porque permite una acción local de estas hormonas hacia el páncreas exocrino que está aquí cerca. Bueno, el islote de Langerhans como tal, vean ustedes que es una masa de células que esta masa de células va a ser conglomerados o cúmulos de células que obviamente va a tener sus vasos sanguíneos que no muchas veces van a ser aparentes y que estas células pues van a tener una gran cantidad de funciones hormonales específicas. Entonces vamos a ver que hay varios tipos de células. Anteriormente se ha dicho que existen 5 tipos de células, ¿okay?, que en conjunto forman más o menos 3000 células por cada islote de Langerhans. Pero en realidad y en los libros actualizados, pues estos 5 tipos de células se han subcategorizados, haciendo más o menos 7 tipos de células, ¿ok? Pero siempre es importante que revisen el texto con el que actualmente estamos trabajando, que en este caso es de Garner. Se habla de las células beta, ¿verdad?, que representa más o menos el 70% de la población de las células del islote de Langerhans. Hay otro grupo de células que se llaman células alfa, que representa más o menos el 20%. Es decir, estos dos grupos de células representan el 90% de las células y el resto de células son menos comunes. O sea, son células más escasas. En tercer grupo se habla de unas células que se llaman células delta. Estas células delta se encuentran usualmente diseminadas por todo el islote y las vamos a subcategorizar en 2 tipos de células. Hay unas células que se llaman células D, así nomás, y hay otras que se llaman células D1. Las células D se caracterizan porque sintetizan la famosa somatostatina. Recuerden que la somatostatina es un péptido inhibidor, es una molécula inhibidor que tiene funciones parácrinas y endócrinas. Y a su vez, las células D1, que son siempre del parte de las células delta, que es una subcategoría, va a sintetizar una molécula que se llama péptido intestinal vasoactivo, que tiene un montón de funciones, entre ellas regular la gluconeogénesis, la glucogenólisis a su vez, ¿verdad? El control de la secreción de iones, control de la secreción de agua a nivel de las células intestinales, del epitelio intestinal. Luego hablamos de otro grupo de células. Vean ustedes que aquí también podemos observar las famosas células G liberadoras de gastrina. Hay otras células que se llaman células PP, que sintetizan una molécula que se llama polipéptido pancreático. Y se habla también de otro grupo de células que se llaman células epsilon, que sintetizan la famosa grelina, similar a la grelina gástrica, ¿verdad? Vean ustedes que en este esquema me gusta cómo se representa muy bien esta especie de vaina fibrosa, que realmente es una vaina formada por fibras reticulares, que si nosotros hiciésemos una tensión de fibras reticulares, esta se observaría más o menos a este nivel. Y a su vez, estas fibras reticulares también se meten en medio de las células para formar el estroma del islote de Langerhans. Entonces son esas bandas muy pequeñas que se encargan de darle soporte al islote de Langerhans y a su vez darle soporte al sistema vascular. Aquí vemos, esta es una foto bonita donde podemos identificar un islote de Langerhans y aquí vemos un vaso sanguíneo del sistema insulino acinar, ¿verdad? Que es un sistema porta. Nosotros no podemos diferenciar a simple vista si esta célula es una célula alfa, por ejemplo, si esta es una beta o lo que sea. Nosotros por microscopía óptica convencional, con técnica de tinción de hematoxilina y eosina, no podemos determinar cuáles son las células que forman parte de cada uno de estos grupos de células. No podemos. Lo podemos hacer exclusivamente por tinciones de inmunohistoquímica o si quisiéramos ir más allá, hacerlo a través de microscopía electrónica, midiendo los gránulos y determinando cuánto mide cada uno de los gránulos y diciendo, bueno, este mide 300 micras, este mide 250 y así diciendo, bueno, si mide 300 micras en promedio, pues una célula beta, si mide 350, pues una célula delta y así, ¿verdad? Entonces, dependiendo.
pero nosotros no queremos ver esto, sino que, por ejemplo, en lo habitual, lo que observamos es la inmunistoquímica, que nos ayuda a decir, por ejemplo, esto es una inmunistoquímica para células beta eh, de, que sintetizan insulina, ¿verdad? Que es la más común. Recuerden que es a más o menos el 70% de las células. Las células alfa, aquí vemos, sintetizan glucagón, que entonces este sería el marcador que nos está realzando las células alfa. Y así podemos ver el resto de células, ¿no? Aquí vemos, estas serían una tabla más o menos con, bueno, aquí tenemos las células, el porcentaje de cada una de estas células, la hormona que van a producir y la función que va a tener esta hormona a nivel del cuerpo en general, ¿verdad? Recordad que las células beta van a sintetizar insulina. La insulina, ustedes tienen que saber que básicamente se encarga de disminuir la glicemia, ¿ok? Así que esta célula se va a activar específicamente cuando hay azúcar en la sangre o cuando el azúcar está elevada, ¿ok? Si el azúcar se encuentra, por ejemplo, en concentraciones en promedio de 80 miligramos por decilitro en el volumen en la sangre, entonces esta célula va a estar tranquila. Pero si ya la glicemia está arriba de 100 miligramos por decilitro, entonces esta célula se va a activar para liberar insulina y para que posteriormente esta insulina se encargue de captar la glicemia y meterla a la célula. Y al meterla a la célula la va a convertir en glucógeno, o sea, la va a adherir a otras cadenas de glucosa para formar glucógeno, ¿ok? Entonces, encargarse de almacenarla. La célula alfa sintetiza glucagón y lo que va a hacer es estrictamente lo contrario a lo que hace la insulina. Entonces, cuando una hormona hace lo contrario a otra, a esa hormona se le conoce con el nombre de hormona antagonista. Y quiero que subrayen esta palabra. Entonces, esta es una hormona antagonista. Si esta hormona hiciera lo mismo que la insulina, entonces vamos a decir que sería una hormona agonista, ¿ok? Agonista, porque está haciendo lo mismo. Pero en este caso ya vimos que el glucagón lo que hace es que hace que aumente la glicemia, aunque esté normal, si a un paciente le inyectamos glucagón, esta hormona se va a encargar de sacar glucosa de las células y llevarla a la sangre. Entonces, por eso se encarga de aumentar la glicemia, porque induce a procesos que se llaman procesos de glucogenólisis. Glucógeno, ya saben que es el glucógeno, y lisis, que es de destrucción. Entonces hace que estas cadenas grandes de glucógeno, que son obviamente glucosa, rompen fragmentos de glucosa y que esta glucosa se va obviamente a la sangre, ¿verdad? Entonces tienen que recordarlo de esta forma. Bueno, también la célula, bueno, la somatostatina, ya sabemos que es el inhibidor hormonal prácticamente de todo este sistema entero endocrino que hemos venido hablando desde que mencionamos el estómago. Y también, bueno, se encarga de inhibir productos de secreción exocrino a nivel del páncreas. Las células de 1, que es el péptido intestinal vasoactivo, induce también a glucogenólisis. También se encarga de regular la motilidad intestinal, el control de la secreción de iones de agua también, ¿verdad? Por el intestino. Las células G, que sintetizan gastrina, ya hemos hablado mucho de la gastrina, sabemos que estimula la síntesis de ácido clorhídrico a nivel de las células parietales del estómago, obviamente al estimular estos receptores de gastrina a nivel de las células parietales. Y bueno, tenemos las células PP, también conocidas como células F. Estas células F liberan el famoso polipéptido pancreático, que es un inhibidor de la secreción exocrina a nivel del páncreas. ¿Ok? Y esto también tienen que recordarlo. Y también recuerden a las famosas células epsilon, representan más o menos el 1% de las células y estas se van a encontrar diseminadas en todo el islote de Langerhans y van a liberar grelina. Recuerden que la grelina se encarga de inducir a la sensación de hambre principalmente, así como también a la modulación en la relajación receptiva de las fibras de músculo liso, en general de todo el tubo digestivo. Entonces esto, así de manera general, ¿verdad? Tienen que manejarlo para su conocimiento y para su examen. Bueno, existen un montón de formas que inducen a la secreción de la insulina. Principalmente es
la presencia de glucosa. Cuando la glucosa entra a través del receptor glucosa a la célula, esta se une a una glucoquinasa. Esto es un ejemplo nada más, no tienen que memorizarlo así. La glucoquinasa hace que la glucosa forme glucosa 6-fosfato, que por último forme piruvato a nivel de la mitocondria, que se forme ATP. El ATP va a inhibir las bombas de potasio. Al inhibir las bombas de potasio, entonces va a causar despolarización, que va a permitir la entrada de calcio. La entrada de calcio obviamente va a activar la salida o la desgranulación de estas células, ¿verdad? Los gránulos secretores de insulina van a salir a la sangre, ¿verdad? Y posteriormente la insulina va a hacer los efectos sobre esta glicemia que se encuentra normalmente elevada. Entonces va a viajar al torrente sanguíneo hacia los receptores de insulina en las células, ¿ok? Bueno, todos estos factores de transcripción inducen a activación o inhibición de cada una de estas células, de cada una de estas moléculas. Bueno, cuando la insulina viaja en la sangre, obviamente va a pasar por el metabolismo del primer paso, así se llama, cuando pasa al hígado y en el hígado se va a romper más o menos la mitad de esta insulina y la otra mitad pues va a poder salir a la circulación normal y va a llegar y se va a unir a su receptor de insulina y obviamente al unirse a su receptor de insulina va a permitir la fosforilación que por último va a inducir a las moléculas de señalización intracelular que va a causar efectos metabólicos específicos, mitosis y activación de la sinasa o de la quinasa de inositol 3-fosfato, que a su vez va a activar los famosos receptores GLUT4, que va a permitir que exista entrada de la glucosa adentro de la célula y que ésta se una a una exocinasa tipo 2 para convertir en glucosa 6-fosfato y que luego ésta se metabolice y se almacene en forma de glucosa. Esto es un esquema rápidamente entendible de cómo actúa la insulina a nivel de las células. Y bueno, la insulina no solamente tiene efectos a nivel de la célula almacenando esta glucosa, sino que, por ejemplo, a nivel del tejido adiposo, bueno, ya dijimos, aumenta la captación de glucosa, aumenta la lipogénesis, es decir, aumenta que haya mayor formación de tejido adiposo y disminuye la lipólisis, que obviamente es lo contrario. En el hígado disminuye algo que se llama gluconeogénesis, aumenta la síntesis de glucógeno y aumenta la lipogénesis. A nivel del músculo estriado aumenta la captación de glucosa, esto es en general, ¿verdad? En los tejidos, aumenta la síntesis de glucógeno, ¿verdad? Y aumenta también la síntesis de proteínas. Y bueno, esta es la histología. Aquí tenemos un islote de Langerhans muy bonito entre los acinos pancreáticos. Bueno, hasta ahorita entonces hemos visto el páncreas y rápidamente quiero enseñarles el tema del hígado. El hígado es otro órgano pues muy bonito, muy entendible, que vamos a ir desarrollando también en la clase. El hígado es una estructura, es un órgano completamente sólido que se encuentra obviamente en el cuadrante superior derecho y que va a estar constituido por una serie de lóbulos que se llaman lóbulos, el más grande que es el lóbulo derecho, el lóbulo de Spiegel, que es esta bolita pequeña que vemos acá. Luego tenemos el lóbulo cuadrado y el lóbulo izquierdo que está orientado hacia la cavidad, hacia la parte media del abdomen. Luego tenemos una serie de impresiones, por ejemplo, la impresión cólica, la impresión renal. Aquí tenemos, por ejemplo, la vena cava inferior. Aquí tenemos la vena suprahepática. Aquí a este nivel tenemos el ilio hepático, donde tenemos la entrada de la vena porta. También tenemos la entrada de la arteria hepática y tenemos la salida de los conductos hepáticos. Esta región de acá, justo donde se encuentra la vesícula biliar, recibe el nombre de lecho biliar. El lecho biliar es el lugar donde se adhiere la vesícula biliar obviamente al hígado. ¿Ok? El hígado va a estar rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso y regular que se llama cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason va a su vez a formar pequeños tabiques, vamos a decirlo así, de tejido conectivo que separa estos lóbulos en su totalidad. El sistema vascular o el sistema de flujo en sangre pues puede ser dado por dos sistemas. El sistema arterial propiamente dicho, que es a través de la arteria hepática.
este va a llevar más o menos entre un 20 a un 25% de la sangre al hígado. Y este, vean ustedes que, bueno, llega a la arteria hepática, comienza a dividirse, forma, por ejemplo, la arteria interlobular, que posteriormente al dividirse va a formar la arteria, primero forma la arteria interlobular, posteriormente va a formar la arteria interlobular y posteriormente esta va a formar ramas más pequeñas hasta que forma la famosa arteriola hepática. ¿Ok? Bueno, luego tenemos otro sistema, que es el sistema que llega al hígado, que se llama sistema porta, que llega a través de una vena que se llama vena porta. Y este representa más o menos entre un 75 a un 80% de la sangre que llega al hígado. Y entonces te va a llegar a través de la vena porta, que comienza a hacerse más pequeña, similar a las arterias, por eso es un sistema porta, y empieza a formar una vena que se llama vena interlobular. Posteriormente, al hacerse más pequeña, forma una vena interlobular y luego va a formar una vena que es una vena, que es una vena que se llama vena porta, que es una especie de vénula muy, muy pequeña que encontramos cerca de la arteriola hepática. Luego de esta vena pequeña se van a formar una serie de sistemas vasculares capilares que van a formar algo que se llaman sinusoides. Son los famosos sinusoides hepáticos. Y estos sinusoides hepáticos van a drenar a su vez a una vena que se llama vena o vénula central. Esta vénula central posteriormente va a recoger la sangre y la va a llegar a una vena que se llama vena sublobular. Luego esta va a llevarla a otra vena que se llama vena colectora. Y por último, esta vena colectora la va a ir a drenar, su sangre a una vena que se llama vena suprahepática. ¿Ok? Esta nosotros la vemos macroscópicamente. La vena suprahepática va a drenar posteriormente a la vena cava inferior, que la encontrábamos aquí a este nivel, en este esquema. Entonces, este es más o menos el recorrido de cómo la sangre eh, pues llega, ¿no? al hígado y cómo existen dos sistemas circulatorios. Ahora bien, adentro de cada uno de estos prismas, vamos a decir que estos hexágonos, existen hepatocitos. Estos hepatocitos normalmente están liberando un producto de secreción y este producto de secreción, al ser liberado, va a pasar a estos que se llaman canalículos. Posteriormente, estos canalículos van a liberar su contenido a un conducto biliar y luego este conducto biliar va a drenar a un conducto biliar intrahepático que luego sale a un conducto extrahepático en el cual vamos a decir que hay un conducto hepático derecho e izquierdo y por último drena a un conducto hepático común que al unirse al conducto cístico de la vesícula biliar va a formar el famoso colédoco. ¿Ok? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque aquí podemos llegar hasta el duodeno si quisiéramos, pero queremos llegar hasta el colédoco. Entonces vean ustedes que desde el punto de vista estructural, estas tres estructuras, valga la redundancia, se encuentran cerca y cada una de ellas se encuentra en el ángulo de cada uno de estos hexágonos, formando las famosas tríadas portales. ¿Ok? Estas tríadas portales van a estar constituidas por una arteriola hepática, por una vénula porta y por un conducto biliar. Y esto se lo voy a ir mostrando más adelante y es característico del hígado, que ahí lo vamos a ir estudiando. Entonces aquí vemos que el hígado va a estar constituido por lobulillos. Los lobulillos en animales, ya sean en roedores o en algunos otros animales, ya he visto incluso ¿cómo se llama? En simios, usualmente tiene una forma de hexágono y en los roedores, por ejemplo, se ha visto que es un hexágono sumamente clásico, ordenado, muy, muy delimitado, muy notable. Sin embargo, en los seres humanos, este hexágono no siempre es tan marcado, no siempre es tan identificable como en los roedores, por ejemplo, en los simios. Y este hexágono, perdón, sí, este hexágono va a formar lo que conocemos con el nombre de lobulillo hepático. Un lobulillo hepático clásico, que es este que les estoy mostrando, va a estar constituido por una vénula central, que es aquí donde se va a recoger toda la sangre procedente de los sinusoides.
Recuerden que los sinusoides vienen de estas vénulas porta, que se van a ramificar y van a formar estos capilares que luego van a enviar su sangre a la vénula central. Luego, obviamente, esta vénula central al final va a llevar la sangre a la vena suprahepática para llevarla de regreso al corazón. Bueno, entonces, en cada una de las esquinas de estos hexágonos encontramos las famosas triadas hepáticas, y aquí la vemos. Entonces, vemos una vénula porta, una arteriola hepática y un conducto biliar. Aquí más o menos se está ejemplificando cómo son los sinusoides, cómo la sangre arterial que viene a oxigenar a los hepatocitos viene obviamente a través de la arteriola hepática y se va a combinar posteriormente a nivel de los conductos sinusoidales, ¿ok? De estos sinusoides hepáticos. Lo que quiero que tengan en mente es que las triadas porta se encuentran más o menos en el ángulo de cada uno de cada una de estas ángulos, obviamente de este hexágono del lóbulo hepático. Quiero que lo manejemos como hexágono, aunque sepamos que en los seres humanos el hexágono no está tan definido como en los simios, por ejemplo. Y es así como este hexágono, vean ustedes, se forma por láminas de hepatocitos. Así se ven distribuidos los hepatocitos, que casi siempre están formando una a dos hileras de células, que son obviamente estos grupos de células trabeculares, y entre cada uno de estas células encontramos esta línea que está acá, representa los famosos canalículos. Aquí se mira más claro un canalículo. Estos canalículos son nada más y nada menos que espacios entre dos células que llevan el contenido de producción o de secreción exocrina del hepatocito a un conducto pancreático que se encuentra justo en la esquina del hexágono, ¿verdad? A nivel de la tríada porta. Entonces, bueno, la unidad estructural y funcional del hígado, vamos a decir entonces que es este lobulillo hepático, así como lo hemos venido diciendo, para recordar que este lobulillo hepático va a estar constituido por estas láminas de hepatocitos, por los espacios sinusoidales que vamos viendo por acá y por obviamente la vénula central y que va a estar rodeado por estos espacios que se llaman triadas portales. Cada uno de estos va a estar constituido obviamente por la rama de la arteria hepática, que sería una arteriola hepática, las ramas de la vena porta, que serían las vénulas portas, y los conductos biliares. ¿Ok? Aquí, entre un conducto biliar y estos canalículos biliares, podemos encontrar unos conductitos más pequeños, que usualmente los conocemos con el nombre de colangiolos o conductos de Hering. ¿Ok? Y los vamos a ver más adelante en otro esquema. La sangre venosa procedente del sistema porta sigue esta dirección. Sigue la dirección desde el sistema porta o de la triada porta hacia la región central del lobulillo hepático, hacia donde está la vena central del lobulillo hepático. Y el sistema biliar o el flujo biliar hace lo contrario. Puede venir desde la región central del lobulillo hepático hacia el conducto hepático que se encuentra a la periferia del lobulillo hepático. Y bueno, aquí vemos un poco más de cerca que el sistema porta realmente está dividido del lobulillo o separado del lobulillo hepático por una membrana, podemos decirlo así, membrana o vaina de hepatocitos que forman algo que se llama membrana limitante. Esta membrana limitante es sumamente importante en la patología, es muy importante a nivel de la histología. ¿Por qué? Porque esta membrana limitante encapsula el lobulillo hepático y evita que cualquier componente del sistema porta pueda invadir el lobulillo hepático. Y aquí vemos más o menos cómo esta membrana limitante va a estar constituida por hepatocitos que forman esta barrera que separa la triada porta. Esto pues obviamente va a estar
Esta membrana pues va a estar perforada por las vénulas, por las arteriolas, por las ramas de las arteriolas, y también está perforado por estos conductillos muy delgaditos que sacan el contenido de la bilis, de estos canalículos biliares, a través de estos conductillos que se llaman conductillos de Hering, también se llaman colangiolos, ¿ok? Estos colangiolos son importantes porque sacan la bilis de la membrana limitante y la llevan directamente al conducto biliar. Estos conductillos biliares o colangiolos o conductivos biliares periportales son súper importantes porque aquí es donde se albergan las células madre de los conductos biliares. ¿Ok? Si queremos regenerar un conducto biliar, va a aparecer a partir de los conductos de Hering o de los colangiolos. Bueno, aquí tenemos los hepatocitos adentro del lóbulo hepático, cómo se forman estos canalículos. Realmente aquí estos canalículos están representados como que si fuesen conductos revestidos, pero realmente son espacios que se forman entre dos hepatocitos que forman unas especies de conductos que al final sacan su producto de secreción hacia la membrana limitante. Y ahí es como lo observamos, así como lo vemos en este esquema. Bueno, este es otro esquema muy bonito que nos representa cómo es la relación de un espacio porta y de un lobulillo hepático. Aquí vemos entonces la vénula porta de la tríada porta que sale obviamente para formar los famosos sinusoides. Y desde ahorita quiero que vayan viendo que estos sinusoides, así como el concepto que vimos del segundo parcial del sistema sinusoidal, van a estar revestidos por células epiteliales y estas células epiteliales van a tener las características típicas de un sinusoide capilar, que obviamente son células no continuas, que van a tener membranas basales poco definidas, incontinuas, incluso van a ser muy espaciosas. Son tan espaciosas que abajo de ellas van a formar un espacio. Esto que ven acá, este espacio se llama espacio de Dice. ¿Ok? El espacio de Dice, vamos a ver que es un espacio subendotelial que se encuentra entre el endotelio y entre el hepatocito, encontrando más o menos, ¿verdad? Mejor dicho, justo en la membrana vasolateral del hepatocito, ¿ok? Y que en él vamos a ver que hay predominantemente plasma sanguíneo, aunque puede haber sangre normal, ¿verdad? Sangre que está circulando a nivel del sistema sinusoidal del hígado. Luego vemos que este sinusoide va a drenar directamente a la vénula central. Bueno, aquí se va a llenar más que todo de plasma sanguíneo. Este plasma posteriormente es recogido por el sistema linfático que lo va a llevar a los vasos linfáticos que van cerca de la membrana limitante. Y aquí lo vemos en este esquema que realmente a mí me encanta este esquema. Bueno, recuerden que estas serían las membranas vasolaterales de los hepatocitos. Estos representan las láminas de hepatocitos. Aquí están, hay dos láminas de hepatocitos y entre esta lámina se forma este espacio que dijimos que era un canalículo biliar. Ahora bien, hay dos cosas importantes que voy a recalcar acá y la primera es la presencia de estas células. Casi siempre las encontramos a nivel de los sinusoides, aunque también pueden estar a nivel del espacio de Dice. Y estas se llaman células de Kupffer y recuerden que son células del sistema fagocítico mononuclear. Y tenemos esta otra célula, que es una célula que se llama célula estrellada hepática. Estas normalmente son células que están dormidas y reciben el nombre de células de Ito. ITO, así, ¿verdad? Células de Ito. Estas células estrelladas hepáticas son las encargadas de mantener esta matriz extracelular estable. Cuando estas células se activan, vienen usualmente problemas serios que conducen a cirrosis en el hígado. Bueno, recordar nada más, y esto solo es para que vean que el canalículo recoge la bilis, que es el producto de secreción exocrina de los hepatocitos, que lo va a llevar a un conducto de Hering, que es el que perfora la membrana limitante. Posteriormente lo lleva al conductivo biliar de esta famosa triada porta.
Bueno, este es un esquema donde vemos la cápsula del hígado, vemos más o menos aquí un lobulillo hepático, vemos la vénula central, aquí vemos los cordones de hepatocitos, aquí vemos las triadas, estas de acá son las triadas, que si las viéramos, las observásemos más de cerca, podríamos identificar entonces las triadas vasculares, ¿verdad? Aquí vemos otros cortes, más o menos esto es un tricrómico de Masón, donde vemos un tejido conectivo a este nivel, ¿verdad? Que separa muy bonito los lobulillos hepáticos. Y este es un corte de humano donde no está tan claro. Aquí pues más o menos se hace un punteado para decir dónde está representado el lobulillo hepático. Entonces recuerden que este es un lobulillo hepático clásico porque hay otros tipos de lobulillos que más adelante les voy a enseñar. Aquí se ve, esta es una triada porta, aquí esta es una vénula que es la más grande, aquí arribita está el conducto biliar y aquí tenemos la arteriola hepática. Aquí tenemos la vena central y recuerden que acá están los cordones de hepatocitos y los sinusoides vasculares. Entonces, bueno, tenemos los conceptos de lobulillos hepáticos. Si hablamos de los lobulillos hepáticos, ya les mencioné el lobulillo clásico. El lobulillo clásico es el parámetro que ya hemos estudiado, que se caracteriza porque va a estar rodeado por eh, los sistemas porta y que la región central de este va a ser obviamente la vena central del lobulillo hepático. ¿Ok? Este usualmente es mal definido en humanos, el tejido conectivo perilobular no es tan abundante, ¿verdad? Así como vemos estos dos esquemas. Este es un corte de un simio o de un roedor, de cualquier otro animalito, ¿verdad? Y este es el de un humano, en el que ven ustedes que el tejido conectivo no está tan marcado. Bueno, el siguiente lobulillo, este recuerden que es el lobulillo clásico, el otro se llama lobulillo portal. Y el lobulillo portal se basa, valga la redundancia, en base o va a estar localizado en base a la distribución y drenaje de la bilis. Recuerden que el drenaje de la bilis se encuentra en el espacio porta. Entonces, por eso se llama lobulillo portal. ¿Por qué? Porque el espacio porta va a representar el área central de este lobulillo. Por lo tanto, va a ser un lobulillo triangular, más o menos de esta forma, que va a estar delimitado por las venas centrales y hacia la región central tenemos el espacio porta. Recuerden que en el espacio porta es donde está el conducto biliar que está recogiendo que de aquí para acá va la bilis, aquí se recoge para posteriormente ser llevado a los conductos hepáticos mayores. Entonces, este sería el segundo concepto de lobulillo portal. Y el tercer concepto sería el lobulillo conocido como acino lobulillar, ¿ok? También conocido como acino de Rappaport. Y este se basa básicamente en cómo se distribuye el oxígeno y cuáles son los gradientes de oxígeno adentro de un acino o de un lobulillo. Y este vean ustedes que es la limitación más o menos, permite que en medio exista la línea o la barrera porta, que sería la membrana limitante, y que los límites laterales van a ser las venas centrales. Y aquí lo vemos. Estas venas centrales lo que quieren decir es que aquí en la periferia hay menos oxígeno, aquí hay menos oxígeno y aquí en la región central hay más oxígeno. ¿Por qué? Porque en esta esquina y en esta esquina tenemos las triadas hepáticas donde hay arteriolas hepáticas que contienen mayor cantidad de oxígeno. Y de esta manera se ha distribuido que este acino lobuliar va a tener una zona 1 que está pegadita aquí a esta rampa, a esta membrana limitante. Luego hay una zona 2 que está más o menos por acá y hay una zona 3 que está pegadita a la vena porta. Entonces la zona 1 va a ser una zona rica en oxígeno. Los hepatocitos de esta zona usualmente son hepatocitos que tienen todo lo que quieren. Tienen todo el oxígeno que necesitan. Los de la zona 2, aquí más o menos, vean ustedes que tienen oxígeno, el oxígeno que les sobra a los hepatocitos de la zona 1. Pero los hepatocitos de la zona 3 usualmente son los que menos oxígeno reciben y son los que se mueren principalmente cuando una persona no tiene las cantidades de oxígeno necesarias en su cuerpo. Y así entonces es como se divide el famoso acino hepático. Se forman entonces
estas tres zonas. Sería la zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1 es una zona rica en oxígeno y nutrientes. La zona 2 es una zona intermedia. Y la zona 3, que está pegadita entonces a la vena central, tiene poco oxígeno, ¿verdad? Y entonces esta es la característica principal. En un paciente que tiene choque hipovolémico, quiere decir que la cantidad de sangre y oxígeno no está circulando adecuadamente, entonces no hay una presión arterial adecuada. Esta zona de acá usualmente los hepatocitos se van a morir, son los primeros en morir. Entonces, desde el punto de vista funcional, vamos a decir que el acino hepático o el acino de Rappaport es más importante, ¿okay?, que el acino lobuliar, que es el que vimos, que es el clásico, ¿ok? Y está limitado obviamente por las ramas terminales de las arterias hepáticas, que aquí las vemos más o menos en esta zona. Y entonces aquí está, ¿verdad? Este sería el lóbulo portal, que obviamente hacia la región central está el conducto hepático, el conducto biliar, y aquí tenemos el acino hepático, obviamente en base a la distribución de las concentraciones de oxígeno de la sangre. Bueno, el hepatocito, recordar que es la célula funcional del hígado, que es una célula que tiene características endocrinas y exocrinas, es decir, que también puede liberar productos de secreción endocrino, así como otros productos de secreción exocrina. Bien, estas células, lo ideal es que estén formando láminas, que usualmente son láminas de una sola célula o que pueden tener hasta dos láminas de células. Ya ver más de dos láminas de células, esto ya es anormal y esto nos puede indicar de que aquí probablemente esté ocurriendo algún proceso neoplásico o algo maligno, ¿verdad? Algún tumor. Estas láminas están separadas del resto de los tejidos por este espacio que vemos acá, que se mira amarillo, que se llama espacio de Dice. ¿Okay? Este espacio de Dice es el lugar donde deberían de estar las membranas basales de los capilares y del mismo hepatocito. Bueno, para estudiar el hepatocito tenemos que conocer que el hepatocito tiene dos dominios importantes. Un dominio que se llama dominio apical, que lo vemos en este esquema. El dominio apical es la parte de la membrana celular del hepatocito que está orientada hacia el canalículo biliar. Y aquí vemos, este es un canalículo. Vean que aquí directamente este canalículo está formado por pliegues de membrana de la célula, o en este caso del hepatocito. Y luego tenemos el otro componente de la membrana o del dominio del hepatocito que se llama membrana vasolateral, que sería todo esto de acá. Entonces, la parte que va solamente lateral sería hasta acá y la membrana basal iría toda esta región de acá, donde encontramos estas especies como de microvellosidades cortas, donde permite la absorción y secreción endocrina de esta célula propiamente dicha. Recordar que este dominio basal del hepatocito es el que está orientado hacia el famoso espacio de Dice. Y en este espacio de Dice dijimos que era el lugar donde en teoría debería de estar, vamos a decirlo así, debería de estar la lámina basal de este hepatocito y la lámina basal de las células endoteliales. Luego vienen aquí las células endoteliales y obviamente por acá los sinusoides hepáticos. Lo mismo acá, ¿verdad? Para cada lado. ¿Podría haber otra célula acá? Sí podría, formando una segunda capa de hepatocitos que también está bien, ¿ok? Hasta dos capas de hepatocitos vamos a decir que son normales. Bueno, ultraestructuralmente esta célula tiene un núcleo que se ve núcleo central, que tiene un núcleo evidente, muy marcado, que se encarga de sintetizar unidades ribosómicas. Va a tener una cromatina de los dos tipos que conocimos, eucromatina, así como heterocromatina. Recuerden que la eucromatina es una eucromatina activa, eso quiere decir que esta es una célula muy, muy activa, metabólicamente activa, que tiene en su citoplasma abundante retículo endoplásmico rugoso, así como retículo endoplásmico liso, muy, muy abundante retículo endoplásmico liso, muchas mitocondrias, muchos aparatos de Golgi,
muchos peroxisomas, hay abundantes lisosomas. Entonces, esta es una célula ejemplo de todo, ¿ok? Porque todas estas estructuras celulares permiten que esta célula tenga todas las funciones que requiere. Recordemos que los hepatocitos representan el filtro de la sangre, porque, o sea, aparte de que la sangre tiene que ir a filtrarse, es decir, el plasma, aquí también se tienen que venir a filtrar de algunas sustancias que tienen que ser, que se tienen que romper, que se tienen que desnaturalizar para ser utilizadas por estas células para convertir otras moléculas o simplemente para almacenarse. Y bueno, podemos ver que hay gotículas de lípidos, podemos ver que hay otras inclusiones, como por ejemplo glucógeno. Quiero que también subrayen esta palabra, porque el glucógeno es una inclusión que se encuentra muy comúnmente en los hepatocitos. Y bueno, el retículo endoplásmico liso en estas células, bueno, va a formar parte de este sistema endomembranal. Recordar cuáles son las funciones de estas células, ¿ok? De estas células y de estos organelos. Ojo, es muy importante que sepan que en el hepatocito hay síntesis de colesterol, síntesis de sales biliares para la formación de la bilis, que después se va a liberar aquí a los canalículos. Se conjuga la bilirrubina, ¿ok? Los ésteres, los esteroides, los fármacos también aquí son conjugados y son esterificados los ácidos grasos libres para formar triglicéridos, ¿ok? Entre más grasa como una persona, este hepatocito va a almacenar mayor cantidad de triglicéridos y puede alterar su función, ¿ok? También en estas células, justo en el retículo endoplásmico liso, ocurre la desintoxicación por fármacos. Por eso es que hay algunos pacientes que de tanto tomar fármacos les daña el hígado, les daña el hepatocito, porque lo están induciendo a una función exagerada. Bueno, también en este retículo endoplásmico liso ocurre la glucogenólisis y la generación de triiodotiroxina, ¿ok? Cuando se rompe la T4 para formar T3. Esa es una función, serían las funciones básicas del el retículo endoplásmico liso a nivel del hepatocito. Bueno, los lisosomas, ustedes recuerdan muy bien que son vesículas que contienen hidrolasas que degradan macromoléculas, entre las glucoproteínas, principalmente si son procedentes del plasma. ¿Okay? Eh, También algunas de ellas almacenan hierro, ¿verdad? Pueden formar ferritina soluble para también formar hemosiderina insoluble. Y bueno, también podemos identificar algunas vesículas que contienen albúmina. La albúmina es importante porque es la principal molécula, recuerdan, la sangre que ayuda al control de la osmolaridad sanguínea, así como también hay otros factores como los factores de la coagulación, como el 5, el 7 y el 9, fibrinógeno, la protombina, proteínas transportadoras y otros factores de crecimiento que también son liberados de este hepatocito, ¿verdad? A través de estas vesículas. Y recuerden los peroxisomas, ¿ok? Los peroxisomas también los podemos identificar a nivel del hepatocito. También almacenan hierro, de alguna u otra forma forman las catalasas, forman todas estas enzimas oxidasas que ayudan, obviamente, a descomponer estas sustancias peroxidadas, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, y convertir agua a partir de este, ¿verdad? Estas son funciones generales y es un repaso del primer parcial. Bueno, esto que hemos visto del hepatocito queda más o menos en visión general, ¿verdad? Aquí vemos el hepatocito. Estas células usualmente son células poliédricas, ¿verdad? Aunque en los esquemas casi siempre las dibujan así, cuadraditas, muy bonitas, muy representativas, pero lo importante es que sepan que son células poliédricas. Pueden tener muchos lados, ¿ok? Bien, las células de hito o las células perisinusoidales, también es otro nombre que se les da, perisinusoidales porque están alrededor de los sinusoides, o células estrelladas hepáticas, o en tercera instancia células de hito. Estas células se encuentran aquí en el espacio de Dice. Usualmente tienen un origen mesenquimal y permanecen quiescentes durante toda la vida de una persona, de un adulto.
Cuando estas células se activan, vienen los problemas, porque estas células no deben de estar funcionando. Al funcionar, sintetizan colágeno, llenan el espacio de dice de colágeno, y eso no está bien. Normalmente estas células contienen una gran cantidad de vesículas que contienen grasas y retinoides. Son procedentes. Estos retinoides, recuerden que son procedentes de vitamina A. Entonces, ¿cuáles son las funciones básicas, normales, verdad? Es el almacenamiento y liberación de estos retinoides, que son producto de la vitamina A, producción y recambio de la matriz extracelular del espacio de Dice, así como la regulación del flujo de los capilares sinusoidales. Este es un sinusoide, ¿verdad? Cuando esta célula se activa, entonces, lo que les digo es que se convierte en una célula que recuerda mucho al miofibroblasto y que se encarga de sintetizar mayor cantidad de colágeno y obviamente destruye el espacio sinusoidal. Entonces aquí la vemos, ¿verdad? Esta es una célula de hito. Estas células normalmente, este colágeno no deberían de estarlo sintetizando, pero lo hacen cuando hay una lesión que libera citoquinas y libera otros factores proinflamatorios que atrae linfocitos, que atrae más macrófagos, más células de Kupffer y de alguna u otra forma estas sintetizan los factores de crecimiento transformador beta que activan a estas células, ¿verdad? Y que las va a conllevar a formar colágeno maduro y a cerrar el espacio de dice. Y entre más colágeno hay en el espacio de dice, entonces el sinusoide se va volviendo más estrecho, hasta que lo cierra. Y ahí es donde vienen los problemas de hipertensión portal. Y bueno, esto es lo que normalmente encontramos en un lobulillo hepático normal, y este es un lobulillo hepático afectado por la cirrosis. Miren qué pequeño, reemplazado por colágeno. Aquí se ve esto prácticamente es colágeno. Recuerden que es un tricrómico de Masón. Y aquí vemos los cortes histológicos del hígado, una vena central. Aquí tenemos las triadas, las famosas triadas porta. Bueno, el canalículo, recuerden que son estos espacios que se forman en la membrana apical de estos hepatocitos. Y aquí es donde se va a liberar el producto de secreción exocrino, ¿verdad? De esta célula. La bilis, que es el principal producto de secreción, es un líquido verdoso que se van a producir aproximadamente unos 600 mililitros de bilis al día. Esto recuerden que se da en los hepatocitos. El principal componente orgánico de la bilis son los ácidos biliares conjugados, conocidos también con el nombre de sales biliares, y se habla también de la glicina y de la taurina, ¿ok? Estos sales biliares primarios se hablan del ácido, pues de los componentes de estas sales biliares primarias son el ácido cólico y el ácido desoxicólico, ¿verdad? Desoxicólico. Bueno, se menciona también que existen sales biliares secundarias, pero esto es cuando ya han sido metabolizadas por bacterias, pero esto ya es a nivel del intestino, ¿ok? Bueno, en general las bilis tienen muchas funciones. Vamos a ver que ayuda a la excreción del colesterol, de fosfolípidos, de sales biliares, de bilis conjugada y de electrolitos. También constituye o contribuye, mejor dicho, a la absorción de las grasas a nivel de la luz intestinal. Ayuda a transportar la inmunoglobulina A que se ha liberado del hepatocito a través de la bilis, entonces vuelve a llegar a la circulación intestinal. La excreción de productos metabólicos, así como fármacos, metales pesados, ocurre a través de la bilis. Cuando el hepatocito ya no los puede metabolizar o cuando ya no los puede liberar al torrente sanguíneo, entonces lo libera la bilis para que sea eliminado a través del tubo digestivo. Y bueno, los ácidos biliares conjugados inhiben el crecimiento de las bacterias en el intestino. Entonces también mantienen la colonización bacteriana habitual y la que debe de ser normal a nivel del tubo digestivo. Y bueno, de manera rápida el metabolismo de la bilirrubina. Recuerden que cuando la sangre se destruye, la hemólisis libera la hemoglobina y esta hemoglobina tiene un grupo hemo que obviamente de alguna u otra forma va a sintetizar biliverdina y va a conformar algo que se llama bilirrubina no conjugada, que se va a unir a la albúmina. Luego esta va a viajar al hígado en forma de bilirrubina no conjugada. En el hígado ocurre la famosa conjugación de la bilirrubina
y va a formar la bilirrubina conjugada. Luego la bilirrubina conjugada va a salir a través de los conductos al intestino y ahí la bilirrubina conjugada pues puede ser metabolizada por las bacterias y va a causar o va a formar algo que se llama urobilinógeno. El urobilinógeno se va a liberar a través de las heces, ¿ok? También existe otra molécula que se llama coprobilinógeno y estas son las principales moléculas que le dan el color normal a las heces. Mucho de este urobilinógeno puede ser reabsorbido en el tubo digestivo y posteriormente este va a ser llevado al riñón para también ser eliminado a través de la vía urinaria, a través de la formación de orina normal. Obviamente este le va a dar la coloración amarillenta a la orina. Bueno, estas son fotos que ustedes van a ver en su laboratorio. Recuerden que esta es una tríada porta. Vean ustedes que aquí tenemos, esta es la misma vénula central, probablemente esta está, es como medio ramificada. Ok, vénula central, aquí tenemos una arteriola y aquí tenemos un conducto hepático, ¿verdad? Un conducto biliar. Esta es una vénula central y aquí tenemos las láminas de hepatocitos hacia la periferia. Algo que no les mencioné es que los hepatocitos pueden llegar a tener hasta 2 núcleos por célula. Hasta 2, no pueden haber más. Vénula central y aquí tenemos más tríadas porta. Estos son los hepatocitos. Vemos los cordones. Aquí estos serían los sinusoides hepáticos. Estos son espacios revestidos por células endoteliales. Y aquí vemos este material color verdoso, como café oscuro, que representa la bilis que se está liberando. Bien, la vesícula biliar, rápidamente vamos a decir que es un saco que se encuentra justo abajo del hígado, a nivel del lecho del hígado, lecho biliar. Eh, Tiene las funciones de regular la presión hidrostática de todo el árbol biliar a nivel del hígado. También ayuda a concentrar la bilis, almacenándola. ¿Ok? Primero la almacena y adentro de ella se van a formar estos pliegues que van a absorber el agua y al absorber el agua entonces la van a concentrar, ¿verdad? Concentra más o menos hasta 10 veces el volumen normal de lo que haya entrado a la vesícula biliar. Y más o menos puede almacenar hasta 70 ml, ¿verdad? Hay de tamaños a tamaños, hay vesículas muy pequeñas, hay otras más grandes. Entonces, entre más grandes, pues tiene mayor capacidad de almacenaje. Y al momento de la contracción por activación de la colecistoquinina, permite la liberación de la bilis, que hace que se libere a través del conducto, ¿verdad? Primero del cístico, que posteriormente se une al hepático común, para formar el colédoco. Desde el punto de vista histológico, la vesícula biliar va a estar constituida por la pared de la vesícula, que tiene una mucosa, una capa muscular y una adventicia pleca serosa. Adventicia es la que está pegada hacia el hígado y serosa es la superficie que no está pegada a nada, sino que está libre, que es un borde libre. ¿Ok? Entonces por eso les pongo acá que la porción de la vesícula que no se sitúa frente al hígado, obviamente, va a estar revestida por un peritoneo, por un mesotelio, y eso es característico de una serosa. Entonces, bueno, la mucosa es la que vemos acá. Un epitelio cilíndrico va a revestir este órgano. Es un epitelio clásico, muy bonito. Y hacia abajo va a haber una lámina propia, que es un tejido conectivo laxo areolar. Este tejido conectivo laxo areolar puede tener todas las células que ya conocemos, como linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, ¿ok? Y en algunas ocasiones estos macrófagos adquieren una gran cantidad de lípidos y se miran como células espumosas, ¿ok? Y esta condición la conocemos con el nombre de colesterolosis. Bueno, aparte van a haber muchos vasos sanguíneos que forman plexos vasculares, capilares, muy, muy interesantes, ¿verdad? Las células epiteliales, aquí a este nivel podemos distinguir dos tipos de células. Hay unas células que tienen un borde en cepillo, que le llamamos células en cepillo, y que estas son productoras de mucinógeno. Y hay otras células que se llaman células claras, que estas tienen muchas microvellosidades típicas y que se encargan de concentrar la bilis porque estas microvellosidades tienen transportes activos que absorben sodio
y al absorber sodio, entonces van a absorber agua. También tienen muchas bombas de sodio-potasio que ayudan a mantener la homeostasis de la célula en su interior. Entonces aquí vemos que esta mucosa a su vez forma una especie de proyecciones o prolongaciones que casi siempre van a ser una sola, es decir, estas tienen tendencia a ramificarse hasta en una sola vez. Entonces va a formar una y probablemente de esta va a salir otra, ¿ok? Una segunda ramificación. Esto es cuestión de sentarse a observar para determinar si esta es o no una vesícula biliar. Esta muchas veces la confunden con la vesícula seminal y recordar que el epitelio de este es un epitelio mucho más ordenado eh, y que esta obviamente va a tener una túnica muscular que va a ser un poco más ordenada. Aquí la lámina propia es un tejido conectivo laxo con componentes leucocitarios. Normal, es sumamente normal encontrarlos. Luego tenemos una túnica muscular, que esta túnica muscular está constituida por tejido conectivo, perdón, por músculo liso. Obviamente vemos el músculo liso acá que puede ir en varias direcciones y fibras de colágeno, así como fibras elásticas. Y recordar que no debe haber una submucosa. Aquí no conocemos la submucosa. Y por último tenemos una adventicia, una serosa, que es un tejido conectivo laxo y denso irregular. O sea, usualmente es un tejido conectivo denso irregular. Muchas veces, bueno, estas son las proyecciones que les mencionaba, ¿verdad? Que son los pliegues de la mucosa, que casi siempre hacen nada más un pliegue único, pero en algunas ocasiones puede formar una segunda ramificación. Pero esto es en algunos casos. Aquí vemos los componentes leucocitarios y aquí tenemos el músculo de la túnica muscular. Luego tenemos acá la adventicia, pleca serosa, porque puede ser una serosa, que la vemos como un tejido conectivo denso y regular en este corte, con muchos vasos sanguíneos, muchas fibras nerviosas y en algunas ocasiones pueden haber agregados linfoides. Aquí vemos otro corte en el que podemos ver que la mucosa muchas veces se invagina e incluso se introduce en medio de las túnicas musculares y puede llegar hasta la serosa, formando estas especies de dilataciones que reciben el nombre de senos de Rokitansky-Askov. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Son los senos de Rokitansky-Askov. Estos recuerden que son invaginaciones de la mucosa hacia la túnica muscular o hacia la serosa, que son completamente normales, ¿ok? Entre más de estos hay, quiere decir de que han habido procesos de inflamación crónica que han permitido que estos senos pues queden atrapados entre las fibras musculares. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Pues en algunas ocasiones podemos identificar glándulas a nivel de la lámina propia y estas glándulas casi siempre las vamos a ver cercanas a la región del cuello de la vesícula biliar. Recordar de que la vesícula biliar tiene un cuerpo, un fondo y un cuello. El cuello es el que está cerquita del conducto cístico. En algunas ocasiones vemos que la porción de la adventicia, la que está pegada al hígado, tiene una serie de conductos que van a estar revestidos por un epitelio cilíndrico simple. Estos se llaman conductos de Luschka y llevan secreción biliar directa desde los hepatocitos a la vesícula biliar sin necesidad de salir a través del sistema colector, ¿verdad? Extrahepático que ya hemos mencionado, es decir, del conducto hepático izquierdo y derecho, sino que lo hacen directamente a través de estos conductos que se llaman conductos de Luschka y aquí los podemos observar en la serosa, perdón, en la adventicia de la vesícula biliar. Y bueno, aquí vemos todo el sistema del árbol bronquial. Si esta zona de acá es la que estuviese pegada al hígado, entonces aquí es donde estarían los conductos de Luschka, pasando la bilis directamente del hepatocito al interior de la vesícula biliar. Y bueno, aquí vemos cómo puede formarse un conducto único cuando se fusiona el colédoco antes de salir a la papila o a la ámpula de Vater. Se forma, se fusiona y forma un solo conducto. Y en algunas ocasiones ambos van cerquita, los dos así, y van separados uno del otro. Bueno, los conductos extrahepáticos usualmente van a tener una mucosa aplanada, en algunas ocasiones se puede ver plegada, pero estos plegamientos usualmente son poco profundos, van a formar sáculos, ¿verdad? Así como estos sacos pequeños que van a estar revestidos por un epitelio cilíndrico simple, que usualmente no tiene células caliciformes, y esto hace la diferencia principal del epitelio intestinal, porque si tiene células caliciformes,
lo podemos relacionar a una metaplasia intestinal a nivel de estos conductos extrahepáticos. Bueno, hay un tejido conectivo laxo, ¿verdad? Adenso y regular, que tiene células inflamatorias, que es normal identificar linfocitos a este nivel, y luego escasas fibras de músculo, ¿verdad? Hacia la parte más profunda. Aquí tenemos un conducto hepático común con este epitelio de revestimiento usual y el tejido conectivo, ¿verdad? Vean ustedes que el tejido conectivo puede albergar algunas glándulas mucosas que son típicas, ¿verdad? A nivel de la lámina propia de los conductos hepáticos comunes. Y bueno, a estas células son células, estos glándulas son mucinosas que con tinciones de paz y de azul de alcián pues van a mostrar positividad. Aquí vemos más cortes histológicos. Este es un conducto hepático común. Aquí vemos el páncreas, vemos algunos otros conductos afluentes que vienen a drenar al conducto hepático común. Aquí tenemos un conducto intrapancreático. Este es un conducto, un corte histológico del conducto hepático común. Vemos el epitelio cilíndrico. Y aquí vemos un conducto de Wirsum, ¿verdad? Que es a nivel de la ampolla de Vater. El epitelio, pues aquí tiene tendencia a verse cilíndrico a cúbico, ¿verdad? Y bueno, este es un corte histológico a nivel de la ámpula de Vater. Vemos el músculo, cómo está rodeando la luz del conducto. Vean que a este nivel hay mayor formación de plegamientos, ¿verdad? Esto es característico de la ámpula de Vater, la formación de estos plegamientos eh, revestidos por epitelio cilíndrico, que aquí pues sí podemos identificar células caliciformes que se pueden intercalar debido a la cercanía que hay con el epitelio del intestino delgado. Y pueden haber más de un solo conducto, ¿verdad? Esto ya se los había mencionado. Y bueno, con esto terminamos la clase de glándulas del tubo digestivo. Eh, Esta es la continuación del sistema digestivo y con esto terminamos el sistema digestivo. Si tienen dudas, pues espero que las hagan y espero que también tengan tiempo para estar estudiando la clase de histología. Y para la clase de mañana empezamos el sistema urinario. Y bueno, esto ha sido todo por hoy.